Hablo con el diputado Carlos Alarcón, preocupado como todos nosotros, peor él porque es parlamentario e intentan hacer un montón de cosas y el gobierno y el oficialismo definitivamente no les interesa arreglar el problema de la justicia en su verdadera dimensión. Carlos, buen día, muchas gracias por acceder a conversar. Muy buenos días, Carlos, un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. A ver, contame cómo está esto. Se presentó un proyecto de ley con una sola ley para restablecer en realidad nulidad de derechos. Se deja sin efecto el numeral 4 la parte resolutiva de la Declaración Constitucional y se ratifica que van a cesar en sus funciones los miembros de las altas cortes a partir del 2 de enero de 2024. A ver, contame en qué quedó esto. Mira, Carlos, tú sabes que el Código Procesal Constitucional dice que cuando se presenta una consulta al Tribunal Constitucional sobre un proyecto de ley, el tribunal tiene que declarar específicamente qué artículos de esta ley son inconstitucionales. Lo que ha hecho recientemente este Tribunal Constitucional ha sido no solamente declarar algunos artículos inconstitucionales del proyecto de ley del Senado, que pretendía viabilizar las elecciones para que en febrero ya tengamos nuevas altas autoridades del órgano judicial, sino que además mete de contrabando en el numeral 4 de la Declaración Constitucional 049 una decisión de autoprórroga a días del vencimiento del mandato, actuando estos magistrados con conflicto de intereses como juez y parte, además en beneficio propio. Yo he señalado que salvo el caso de un dictador o que de Napoleón, que él mismo se coloca la corona de emperador, tú no vas a ver ningún funcionario de ningún país que decida por su propia voluntad investirse en el cargo de juez o de ministro o de presidente o de vicepresidente. Perdón. Entonces eso es algo totalmente inadmisible, Carlos. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero además va más allá de lo que se le pidió, porque se le ha pedido sobre un determinado tema y se salen y se van más allá de lo que se le pidió. Exactamente, usurpando las funciones de poder constituyente, Carlos, porque dejan sin efecto 4 artículos claros de la Constitución que dicen que estos magistrados solo pueden cumplir funciones durante 6 años, no pueden ser reelegidos y además cesan en sus funciones por cumplimiento de mandato. El único poder que hubiera podido exceptuar o modificar eso era el constituyente, que requiere un referéndum en las urnas del soberano. Y estos señores pasan por encima del poder constituyente, le usurpan su atribución y también la de la asamblea. Porque si ellos al responder la consulta hubieran tenido alguna duda sobre el tema de las acefalías, deberían haberle dicho a la asamblea: encuentren la mejor forma de resolver estas acefalías de acuerdo a estos parámetros, pero no pues arrogarse inconstitucionalmente la atribución de definir ellos mismos su autoprórroga siguiendo las órdenes y los deseos del gobierno, porque no hay que olvidarse que el que ha planificado milimétricamente el sabotaje de la elección judicial en sus 3 convocatorias ha sido el gobierno y el ministro de Justicia, en complicidad con estos magistrados del Tribunal Constitucional. A ver, y que no se diga que el Parlamento, así haya sido el Parlamento, la Asamblea Nacional, así haya sido de manera desordenada, porque así además las convirtió estas sesiones el Poder Ejecutivo a través del arcismo en el Parlamento. Así haya sido de manera desordenada, que no se diga que no han intentado todo y por todos lados. Unas podrán haber sido mejores propuestas que otras, pero se intentó cambiar a los supremos, digamos, en términos, se intentó ver mecanismos de elección, de selección primero y de elección después. No es que no lo quisieron hacer, sí se ha hecho en Senado y en Diputados. Sí, y te doy un recuento histórico muy útil para favor, que el ciudadano tome conciencia de lo que ocurrió por dentro de este proceso de elección judicial. El 6 de marzo, Carlos Mesa presenta al país y nosotros en Diputados la Ley de Garantías Judiciales para hacer una buena elección, a diferencia de las 2 anteriores que las hizo un desastre el expresidente Evo Morales. Perdón, el 6 de marzo, perdón un ratito. 6 de marzo, me estás hablando 9 meses antes de que
ocurra esto. Un niño Exacto. nace, una persona nace en 9 meses. Aquí no pudimos hacer una ley porque no les dio la gana a ellos. Exacto. El 6 de marzo, con estas garantías que nos hubieran permitido tener una buena elección y no como las dos anteriores, ¿qué es lo que hace el diputado Jáuregui en la Comisión de Constitución? Agarra, hace una sesión rápida, la rechaza, se la guarda en el cajón y no la manda al Pleno de la Cámara de Diputados para que el Pleno decida si esta ley se la aprobaba o se la rechazaba. Después de eso nos salen con el cuento de que no se necesita ley, imagínate, debería ser solo reglamento. Entonces les decimos a los del MAS, tanto evistas como arcistas en ese momento, porque todavía no estaban peleados, les decimos, bueno, entonces traslademos las garantías de la ley al reglamento para no discutir la forma y ir al fondo. Entonces llegamos a un preacuerdo, yo estaba en esa sesión en la Comisión Mixta de Constitución, llegamos a un preacuerdo trasladando las garantías de la ley al reglamento. Comunidad Ciudadana en ese momento las acepta por unanimidad. Vamos a recibir la respuesta del MAS, el MAS da un pie atrás y rechazan el preacuerdo y entrevistas y arcistas sacan ese reglamento de la primera convocatoria, Carlos, con las reglas de juego a la medida de lo que querían evistas y arcistas. Y faltando 3 días para que se vence esa convocatoria, Carlos, solo habían 6 postulantes, te debes acordar, lo que hubiera sido ¿verdad? Una quemada total si es que eso se hubiera puesto en evidencia ante la ciudadanía. Entonces el gobierno desesperadamente se busca un testaferro que ni siquiera era postulante y presenta un amparo en el Beni. Y según datos del deber, este que presenta el amparo estaría vinculado al ministro o al Ministerio de Justicia. Con este amparo en el Beni hacen caer y anular la primera convocatoria y el primer reglamento. Después, sobre la base de eso, se hace otro reglamento, en realidad lo hacen los evistas y arcistas, sin aceptar las propuestas de la oposición, hacen otra convocatoria y a 3 días nuevamente de que llegue, se vence el plazo para los postulantes, en vez de 6 habían 26, pero con una gran diferencia, que en ese momento ya estaban peleados, Carlos, evistas y arcistas. Entonces el gobierno y el ministro de Justicia cambian de estrategia, porque en ese momento dicen, si nos arriesgamos a esta elección, donde ya no tenemos los votos asegurados del levismo, vamos a perder el control total del órgano judicial. Entonces tenemos que hacer sabotear y caer las elecciones judiciales. ¿En qué mes estamos hablando? Ya para esto más o menos ha debido ser aproximadamente en julio, por ahí. Ya. En julio de este año. Ya, entonces se consiguen un diputado disidente de Cremos, que ese grupo de esos diputados disidentes respondía a Gers Mercado y aprobaba prácticamente todas las leyes que venían del gobierno en los temas de la ley del oro y en otras leyes, y con este diputado disidente presentan esa acción de inconstitucionalidad. Y el tribunal se toma una eternidad de tiempo para decir un perogrullo, Carlos. Dicen, hace falta ley por 2/3, pero no era que el gobierno decía y sus diputados reglamento y no ley. Bueno, ahora resulta que hace falta ley por 2/3 y se tomaron una eternidad de tiempo. En el Senado logramos hacer la ley por 2/3, sí, por más de 2/3 inclusive. Eso no lo esperaba el gobierno ni el Tribunal Constitucional, porque se tardaron tanto desde julio hasta prácticamente, yo te diría, octubre o noviembre, en que salió esta sentencia, que dijeron ya no van a tener tiempo para salvar la elección judicial ni este año ni el próximo. Se sorprenden porque sacamos por más de 2/3 la ley del Senado y ahí el gobierno y el ministro y estos secuaces del Tribunal Constitucional nuevamente la sabotean. En lugar de discutir en la Cámara de Diputados la ley que está pendiente del Senado para llevar adelante las elecciones judiciales, Jáuregui la somete en consulta a 6 instituciones, entre ellas al ministro de Justicia, poniendo por debajo a la Asamblea del Ministro de Justicia, y la somete en consulta al Tribunal Supremo de Justicia, al ratón cuidando el queso. Claro. ¿Y qué hace el tribunal? A las pocas horas de recibir la consulta de Jáuregui, la rebota al Constitucional, el Tribunal Supremo, y es la que genera este engendro de la autoprórroga, donde también se han demorado una eternidad. Entonces, cuanto intento hemos realizado para llevar adelante en serio y bien hechas las elecciones judiciales, los torpedos, las bombas, los dinamitazos de parte del gobierno, de sus testaferros y del Tribunal Constitucional.
Y es lo que seguimos ahora en esta pelea, Carlos, porque yo te aseguro que si no desbaratamos esta prórroga, estos magistrados prorrogados, convertidos en jueces de facto, a través de un flagrante prevaricato, van a seguir respondiendo al gobierno para que no haya elecciones judiciales. El gobierno quiere que se queden estos 2 años que les resta para cumplir a Arce, para seguir manipulándolos y con estos fallos a favor del gobierno hacer y deshacer la Constitución y hacer y deshacer el tablero electoral para el 25, Carlos. Ese es el objetivo político. Pero cualquier fallo será apócrifo, es decir, será sin valor porque no están ejerciendo legalmente por vía constitucional. ¿Sabes el peligro que, bueno, lo sabes, pero es bueno que la gente lo sepa, el peligro que representa por gente que pueden fallar a favor o en contra de demandas particulares, pero que puedan tener influencia en la población? Esto es muy grave lo que pretende hacer el Tribunal Constitucional. Gravísimo, Carlos, y como tú dices, genera una bomba nuclear de inseguridad jurídica, y cuando estos señores en algún momento a la mala dejen sus cargos, porque no lo quieren dejar a la buena como manda la Constitución, cuando haya un nuevo sistema de justicia, vamos a tener que establecer un recurso especial de revisión para revisar todos estos fallos de magistrados de facto sin base de constitucionalidad, ni de legalidad, ni de legitimidad, Carlos. Ese es el problema. O sea, están jugando con la democracia y el Estado de Derecho en el país para contentar los designios de poder del presidente Luis Arce. Esto es tremendo. Por eso es que ayer hemos aprobado entre las 3 leyes, la que yo la proyecté y es la Ley de Comunidad Ciudadana, para dejar sin efecto de esa declaración constitucional solo el numeral 4, que es el que se metió de contrabando en la consulta, el que establece la autoprórroga, que es el prevaricato. Y para que se diga claramente, y se dice en la ley, que el 2 de enero del 2024, como manda la Constitución, ellos tienen que dejar sus cargos, Carlos. Estoy de acuerdo con vos, pero ¿qué se puede generar hasta antes del 2 con relación a esto? Ok, digamos que entran en razón, cosa que dudo, que entran en razón y queda esto sin efecto. ¿Cómo solucionamos el problema? Nos faltan 10 días para que termine el año. Por la razón que tú acabas de decir, Carlos, estos jueces, convertidos en jueces de facto a partir del 2 de enero, van a tener un título con vicio de nulidad absoluta, que es insubsanable. Entonces, aún pasando el 2 de enero, cualquier día que dejen sin efecto esa prórroga inconstitucional va a tener efectos jurídicos y políticos. Vamos a insistir en el tratamiento y en la aprobación de esta ley, porque es vital para evitar que Bolivia pierda la democracia y vaya al camino de la dictadura gubernativa, judicial, y se vuelva esto como se convirtió el régimen en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Carlos Mesa lo ha dicho de manera clarísima. El riesgo que tenemos es que a partir de este precedente, el gobierno de Luis Arce ya se está encaminando a una situación muy parecida a estos regímenes autoritarios de estos países que no respetan la democracia ni el Estado de Derecho. Si hay algún régimen autoritario que encaja perfectamente en esto, es el nicaragüense, que es el más duro, pero hay que mirar lo siguiente. Digamos que esto se cumple, ¿cómo haces en 10 días para resolver el problema de las acefalías a partir del 2? Ahí entra la segunda ley que ha sido propuesta por senadores del MAS. ¿Te acuerdas que habían varias iniciativas, incluida la nuestra, para tratar de evitar acefalías? Sí. Entonces, en esta segunda ley lo que se ha establecido es que primero los tribunales departamentales en todas las áreas de competencia de estas cúpulas siguen funcionando de manera interrumpida desde el 2 de enero. Aquí no hay vacación, aquí no hay receso, no pueden interrumpir el servicio de justicia. Segundo, en estas 4 cúpulas de estos 4 órganos judiciales se suspenden para esos casos los plazos procesales. Si tú tienes pendiente de revisión un recurso constitucional, una acción constitucional, un recurso de casación en la Suprema o un recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental, esos plazos quedan suspendidos para que no se queden perjudicados
los litigantes o los demandantes o los demandados. Y se establece además en esta segunda ley que los secretarios generales de estos 4 órganos son los que van a recibir los nuevos memoriales, demandas, solo recibir y solo custodiar. Los van a tener ahí recibidos y custodiados, y en el transcurso de 6 meses, desde enero prácticamente hasta junio, máximo a julio, ya se tiene que viabilizar nuevamente el tratamiento de la ley 44 para contar con nuevos magistrados elegidos por el voto popular previa preselección de la Asamblea, como manda y exige la Constitución. O sea, entraríamos de nuevo a todo el procedimiento normal y que ya se ha hecho. Sí, al normal, pero con las variantes de que la ley 44 corrige todos los defectos de las 2 elecciones judiciales anteriores. Esta declaración constitucional, como pretexto, ha declarado inconstitucionales pocos artículos en temas menores, ¿no? Porque con eso han querido edulcorar y tapar el prorrogazo, que ese era el objetivo principal de esa sentencia. Han hecho ese mamarracho de 107 hojas para decirte que al que impugne, si lo descalificas como postulante, no le des 2 días, sino dale un poco más de tiempo, ya digamos, le pondremos 4 por decirte. Que la fase de preselección, en vez de hacerse en 30 días, se la haga en un tiempo mayor. Entonces le pondrás 40 días. Esas son las cosas que ha declarado inconstitucionales. Es un pretexto que han buscado la consulta para meter el contrabando de la autoprórroga, que es lo que les interesa realmente a estos magistrados y al gobierno nacional. El gobierno nacional, ustedes no conversan con él sobre este tema porque es atribución del Parlamento y no del gobierno nacional. Por supuesto, pero porque además estamos convencidos de que el principal tirabombas, el principal terrorista contra la elección es el gobierno nacional. Eso es lo que tiene que tener claro el pueblo de Bolivia. Los magistrados del TCP son los peones, son las marionetas. El que está digitando acá los hilos es Luis Arce, el ministro de Justicia, y todo el gobierno nacional, porque quieren que se queden estos prorrogados, convertidos en jueces de facto, Carlos, desde el 2 de enero del 2024 hasta que Arce termine su mandato, para que le garanticen contra viento y marea su reelección en el 2025, inclusive fraude electoral de por medio. Por eso son tan necesarios para Luis Arce estos prorrogados de facto, para que le den todas las sentencias claves que le permitan a Luis Arce mantenerse, concentrar y perpetuarse en el poder que tiene en este momento en el gobierno. Esta sería además la única garantía constitucional que tiene el ciudadano de esto, que le tengan en custodia y que nadie le toque absolutamente nada hasta que ocurra. Es decir, va a haber retardación de justicia sin duda, pero no saldrá de ahí una ilegalidad, porque en un otro gobierno inmediatamente se va a revisar uno por uno todos los fallos y todas las sentencias y todas las cosas que hagan. Sí, nosotros cuando se dieron las propuestas, ¿te acuerdas?, para evitar el vacío durante 6 meses, nosotros planteamos que se declare en comisión a los vocales de esas áreas de competencia con un mecanismo aleatorio para que no manipulemos esa declaratoria en comisión. El MAS planteó que los suplentes entren a cubrir, pero que era lo mismo de inconstitucional que los titulares, o que el tercero y cuarto que perdieron la elección anterior, sean los que cubran esos 6 meses de vacío. Pero al final nos dimos cuenta que cualquiera de estos caminos iba a tener el mismo cuestionamiento de inconstitucionalidad que el prorrogazo, no tan grave como el prorrogazo, pero igual iban a ser cuestionados. Es que entonces dijimos, Lima, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Lima se muere por ser parte del sistema judicial. No te olvides que él también fue suplente, porque no logró ni siquiera entrar a ganar con un 4%, porque este es otro de los temas que hay que revisar para la próxima elección. El que no saque más del 50% de los votos no puede ser juez, no puede ser supremo de ningún lado. Lo hemos visto lo que ha pasado. Claro, pero yo te diría que la paradoja es que Lima es el suprajuez en las sombras. Sí, señor. Yo creo que muchos de estos fallos del Tribunal Constitucional y del Supremo son digitados, operados y prácticamente realizados y confeccionados por Lima. Esa es una intuición que no creo equivocarme, Carlos. Bueno, vamos a estar esperando a ver qué nos dicen. Te voy a estar llamando, ¿sí?
Con gusto, vamos a estar en contacto. Un cordial saludo. Ya, gracias. Okay, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo, lo hemos escuchado, se está haciendo todo el esfuerzo. Solamente el gobierno nacional se le puede ocurrir semejante barbaridad.